Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad donde la línea entre la ley y la violencia a menudo era difusa, Lila Johnson vivía a la sombra de las injusticias que afectaban a su comunidad. Una ciudad marcada por la pobreza, las tensiones raciales y una creciente desconfianza en las fuerzas del orden. Lila, una mujer negra de 30 años, había crecido observando la brutalidad policial y las humillaciones diarias que ella y sus seres queridos sufrían simplemente por su color de piel. Desde el arresto injusto de su hermano hasta los excesivos controles de seguridad en las tiendas, cada incidente dejaba una cicatriz invisible pero profunda. Había aprendido a caminar con cuidado, a elegir sus palabras con cuidado, a mirar a su alrededor antes de tomar un camino conocido. Pero a pesar de esta vigilancia constante, Lila siempre había sido una luchadora. Había decidido no dejarse definir por el miedo ni la opresión. Aunque su barrio era a menudo escenario de enfrentamientos con la policía, se había forjado una reputación en su trabajo y entre sus vecinos. Lila trabajaba como asistente en un pequeño negocio local y tenía sueños de futuro. Pero ese día, todo cambiaría. Ese día, la realidad de la injusticia de la que a veces escapaba la alcanzaría. Ese día, las calles estaban particularmente agitadas. Los manifestantes coreaban consignas contra la brutalidad policial, con voces unidas en una ira y frustración palpables. Las vidas de los negros importan, sin justicia, no hay paz, resonaban por las calles de la ciudad. Lila no era de las que se entrometían en los asuntos públicos. Entendía el mensaje, sentía el dolor colectivo, pero siempre le había preocupado que participar en estas manifestaciones fuera demasiado arriesgado, que pudiera convertirse en un blanco. Había visto imágenes de protestas que se volvían violentas, detenciones masivas, enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pero hoy, de camino a casa, no tenía intención de detenerse. No estaba allí para hacer ruido. Era solo una mujer negra, caminando por un barrio cada vez más tenso. Pero su presencia serena y decidida no había pasado desapercibida para uno de los policías presentes. El agente Paul Cavanaugh, veterano del cuerpo, había visto a Lila entre la multitud. No era el tipo de policía que se preocupaba por los detalles ni el contexto. Era conocido por sus opiniones racistas, sus juicios precipitados y su temperamento impulsivo. Cavanaugh nunca había ocultado su odio a las protestas, considerándolas una amenaza para el orden público. Su odio hacia los jóvenes y negros que, según él, desafiaban a la autoridad era palpable. Al verlo, Lila sintió una oleada de aprensión, pero no se detuvo. Había aprendido a no dejarse intimidar nunca, a actuar con rectitud, incluso si eso significaba encontrarse en primera línea. Pero lo que ella no sabía era que su mera presencia en esa zona, como mujer negra, bastaba para que Cavanaugh se sintiera amenazado. La veía como algo más que una simple transeúnte, la veía como una enemiga. Una enemiga que necesitaba ser controlada, aplastada. Sin ninguna razón aparente, caminó hacia ella con la confianza de quien sabía que tenía el poder, el control total de la situación. «Tú, el que está ahí, no te muevas», gritó, y su voz cortó el aire con fría violencia. Lila se detuvo en seco. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero su rostro no delataba miedo. Se mantuvo erguida, con las manos alzadas en un gesto de paz. Sabía que cualquier movimiento repentino, cualquier intento de huida, podría interpretarse como una amenaza, una excusa para atacar. Así que, en ese instante de suspense, decidió no responder a la provocación, mantener la calma. Fue quizás la decisión más importante de su vida. No quería darle a Cavanaugh ninguna excusa para justificar su violencia. Se sentía observada, juzgada. Sabía que solo era un peón en un tablero mucho más grande y cruel. Pero Cavanaugh no se limitó a mirarla. Mentalmente, ya había tomado una decisión. La veía como una amenaza que debía ser aplastada, un objetivo al que abatir para demostrar a los demás que la autoridad policial era incuestionable. Con una frialdad que ella no previó, ordenó a su perro policía, Sombra, que se preparara. Sombra, un animal bien entrenado, era utilizado en las intervenciones más violentas. Había aprendido a incapacitar rápidamente a sus objetivos, con una precisión que no dejaba margen de error. En las calles de esta ciudad, donde la violencia era constante, él era solo un instrumento más del poder policial. «Ataquen», gritó,
en un último estallido de rabia y confianza. El perro, obedeciendo de inmediato, se abalanzó sobre Lila. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando sus colmillos se cerraron sobre su pierna. El dolor fue como un relámpago. Cayó al suelo, perdiendo el equilibrio bajo el peso del dolor. Antes de que pudiera siquiera intentar defenderse, Sombra, con precisión mortal, saltó sobre ella, apretándole la garganta con sus fauces. El impacto fue brutal, el agarre del perro como una tenaza, impidiéndole respirar. Lila solo podía percibir la frialdad de los adoquines bajo ella y la oscuridad que la envolvía. En un instante, la escena se volvió irreal. El mundo a su alrededor pareció detenerse. La multitud, que había estado furiosa, se paralizó. Estallaron gritos de protesta, pero estas voces fueron ahogadas por el miedo, por la certeza tácita de lo que sucedería si alguien intervenía. Los testigos quedaron paralizados. Cavanaugh permaneció allí, impasible, observando a Lila forcejear con el perro. Sus ojos, fríos e inexpresivos, contemplaban la escena, como si solo confirmara sus creencias, una mujer negra desafiando el orden, merecedora de castigo. La realidad de lo que acababa de ocurrir golpeó con una fuerza insoportable. Lila había muerto allí mismo, su cuerpo sin vida tendido en el suelo, arrastrado por la brutalidad de un sistema que siempre la había visto como un blanco. Los policías se apresuraron a retirar su cuerpo, no con respeto ni dignidad, sino con gélida indiferencia, mientras los silenciosos espectadores observaban. La multitud observaba, algunos con incredulidad, otros abrumados por una sensación de inutilidad. Sabían que nada cambiaría. No allí. No ahora. Pero en el dolor de esta pérdida se escondía un rumor, un llamado al cambio. Lila Johnson no sería una víctima olvidada. Sería el catalizador de una revuelta, un despertar colectivo. Sus últimos momentos, como su legado, despertarían conciencias y voces previamente silenciadas. A medida que la noticia de la muerte de Lila se extendía por la ciudad, la indignación se disparó a niveles sin precedentes. Lila, una joven negra mordida por un perro policía, era un símbolo de todas las injusticias invisibles, pero su muerte ahora ponía de relieve las prácticas autoritarias y racistas de una fuerza policial que parecía irreprochable. Las calles de la ciudad, a menudo silenciosas bajo los embates de la represión, comenzaron a vibrar con una nueva energía, una ira que llevaba demasiado tiempo latente. Miles de personas, desde jóvenes hasta mayores, se congregaron en las calles, coreando consignas contra la violencia policial y exigiendo justicia para Lila. Los manifestantes no solo clamaban su dolor, expresaban su frustración con un sistema que nunca parecía tener en cuenta las vidas de las personas negras, las vidas de los barrios pobres, las vidas de quienes persistían en ser considerados invisibles. Estaban cansados. Cansados del miedo, el silencio y la impunidad. Imágenes de Lila, tendidas sin vida sobre el asfalto, circularon en redes sociales, amplificadas por vídeos tomados por testigos. Cada imagen, cada vídeo, impactó las conciencias como un trueno. Las discusiones sobre la injusticia racial, el abuso de poder y la brutalidad policial se convirtieron en el tema principal en hogares, escuelas e incluso oficinas. Los medios de comunicación, habitualmente cautelosos al abordar casos tan delicados, percibieron la magnitud del escándalo. Ya no podían ignorar esta brutal verdad. A medida que la información sobre la muerte de Lila se filtraba, la presión sobre el departamento de policía se intensificó. Los periodistas, que a menudo habían procurado no provocar la ira de la policía local, comenzaron a informar sobre el incidente con tal intensidad que incluso las más altas esferas de la política local tuvieron que prestar atención. La historia de Lila se extendió como un reguero de pólvora. Esta no era la primera vez que un policía se veía implicado en un abuso de poder en esta ciudad. Las protestas contra la brutalidad policial habían sido frecuentes, pero lo diferente esta vez fue la identidad de la víctima. Lila Johnson no era simplemente una mujer negra que vivía en un barrio pobre. Tenía un padre, Frank Johnson, un hombre de principios respetado en todo el país, cuyos años de servicio en el FBI lo habían convertido en una figura a tener en cuenta. No era un hombre al que se pudiera ignorar. No era un hombre al que se pudiera silenciar con prejuicios raciales. Tenía la integridad, la posición y la reputación para hacerse oír, y no permitiría que se silenciara la memoria de su hija. Frank Johnson, un hombre tranquilo pero de una determinación inquebrantable, siempre había protegido a su familia de las tormentas externas. Cuando escuchó la noticia de la muerte de Lila, no necesitó nada más.
La realidad de lo que acababa de descubrir se apoderó de su mente con una frialdad terrible. Nunca creyó que el racismo atacaría tan de cerca, en su propia casa. Pero, como bien sabía, a pesar de su estatus, su trabajo y sus años de servicio, el color de la piel de su hija siempre la había puesto en la mira de quienes buscaban menospreciarla. Esta vez, el dolor del padre superó al agente del FBI que llevaba dentro. Sabía que esta pérdida, aunque devastadora, podría ser el catalizador de algo mayor. Su hija no era simplemente una víctima anónima. Era de su propia sangre, y la injusticia infligida a Lila desencadenaría una batalla que libraría hasta su último aliento. La conmoción que sintió, el dolor visceral que le oprimió el corazón, pronto se transformó en una determinación gélida. Como agente del FBI, sabía cómo desenvolverse en el sistema, cómo manipular los hilos invisibles de la institución para impulsar sus propios intereses. Pero esta vez, se enfrentaba a algo mucho más grande que las jerarquías burocráticas. Esta vez, no se trataba solo de hacer justicia en un solo caso, sino de derribar un sistema corrupto. Iba a luchar por Lila, por su memoria y por todas las demás almas perdidas en este mismo ciclo de violencia. Frank inició de inmediato una investigación interna en el FBI. Aunque su puesto le otorgaba acceso privilegiado a la información, sabía que su investigación no estaría exenta de obstáculos. No se trataba solo de descubrir la verdad sobre la muerte de su hija, sino de exponer las raíces de la injusticia que se extendían mucho más allá del asesinato de Lila. El agente Kavanaugh no actuaba solo. A medida que se acumulaba información, Frank descubrió vínculos entre varios miembros de la policía y grupos extremistas que promovían la violencia racial sistemática. Aún no tenía todas las pruebas, pero sabía que lo que había descubierto era solo la punta de un iceberg mucho mayor. Un sistema organizado donde los abusos de poder no solo se toleraban, sino que se fomentaban. Estos policías, hombres y mujeres aparentemente respetables, tenían profundas conexiones con movimientos radicales y utilizaban sus puestos de autoridad para reprimir cualquier forma de disidencia. Para Frank, este descubrimiento fue a la vez una puñalada por la espalda y un poderoso incentivo. Como agente del FBI, sabía que exponer esta verdad arruinaría su carrera. Arriesgó su puesto, su respeto dentro de la agencia y quizás incluso su vida. Pero la ira, el amor y el recuerdo de Lila fueron más fuertes que cualquier amenaza. A medida que avanzaba la investigación, Frank sabía que debía actuar con rapidez. El ambiente se volvía cada vez más tenso, la presión aumentaba y la ciudad parecía a punto de estallar. Los secretos ocultos en las filas policiales tenían ramificaciones mucho más amplias de las que jamás hubiera imaginado. Pero Frank sabía que ya no podía ceder. El mundo sabría lo que él sabía. Lila no sería olvidada. Ella sería la chispa que impulsaría el cambio. La revelación de que Frank Johnson era el padre de la víctima conmocionó profundamente al departamento de policía. Kavanaugh y sus cómplices, que creían haber asesinado a una simple mujer negra, pronto se dieron cuenta de que su crimen no pasaría desapercibido. Pero no se trataba solo de un asunto interno. Era una cuestión de justicia. El FBI, bajo el liderazgo de Frank, lanzó una operación que cambiaría el curso de la historia. El juicio de Kavanaugh se desarrolló en medio de la atención mediática mundial. Lo que comenzó como un acto aislado de brutalidad policial se transformó en un debate nacional sobre el racismo sistémico y el abuso de poder en las fuerzas del orden. La comunidad negra, que había perdido a tantos miembros por la violencia policial, comenzó a sentirse empoderada por una figura poderosa que no estaba dispuesta a permitir que la injusticia quedara impune. Finalmente, el oficial Kavanaugh fue condenado por el asesinato de Lila Johnson. Su nombre se viralizó y su juicio se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo institucional. Pero la victoria no fue solo para Lila. También lo fue para Frank Johnson, un padre dispuesto a todo por su hija, un agente del FBI que no dudó en sacrificar su carrera para exponer la verdad. Los racistas y supremacistas blancos, que creían haber silenciado una voz negra, descubrieron que el poder de la verdad y la justicia era más fuerte que cualquier cosa. Y aunque Lila ya no estuvo presente para ver la victoria, su legado de coraje y resiliencia inspiró a las generaciones futuras.